Voy a explicar parte de la historia de la Segunda República por medio de este videotutorial. Nos vamos a centrar en primer lugar en el bienio de centroderecha, entre 1933 y 1935. Para ello, vamos a ver la crisis de la coalición republicano-socialista en primer lugar. La crisis de la coalición republicano-socialista, que había realizado numerosas reformas entre 1933 y entre 1931 y 1933, tiene una serie de motivos, de causas. En primer lugar, el gobierno de Azaña sufrió el acoso de organizaciones de empresarios y patronos a causa de las reformas laborales y la reforma agraria, que daban derechos a los trabajadores, a los jornaleros, a los trabajadores en las ciudades, y que habían expropiado, nacionalizado numerosas tierras de la aristocracia. Por otra parte, el Partido Radical de Lerroux, que se había negado a formar parte de la coalición republicano-socialista, tiene una postura decidida de acoso y derribo contra el gobierno. La propia coalición gubernamental presentaba fisuras en su labor diaria. A lo largo de 1933, en las filas socialistas se fue afianzando la postura revolucionaria de Largo Caballero, de poner fin a la colaboración con las fuerzas republicanas burguesas. El propio presidente de la República se encontraba enfrentado con el presidente del gobierno, Azaña, ante la legislación en materia religiosa. Así, ante el avance sustancial de los radicales y de la CEDA en las elecciones municipales parciales de abril, provocaron la dimisión, precipitaron esta crisis, este mal funcionamiento del gobierno en 1933 y la caída de la dimisión del gobierno de Azaña. El presidente de la República encargó el gobierno a Lerroux, pero este se encontró en su intento de hacer un gobierno de concentración republicana con la oposición de la izquierda y de los socialistas. Ante eso, Alcalá Zamora convocó elecciones en noviembre de 1930. Las elecciones de 1933 se desarrollaron en medio de una fuerte confrontación. Por primera vez iban a hacer efectivo el derecho del voto las mujeres, como estaba reflejado en la Constitución. En esta confrontación estaba presidida por una gran labor de propaganda y movilización. Se encontraba por un lado las fuerzas de la derecha, centradas en la CEDA, y por otra parte el protagonismo del ala radical de los socialistas, encabezada por Largo Caballero, que pretendía la ruptura de la colaboración con los republicanos burgueses y un llamamiento a la revolución si ganaba la derecha. Los anarquistas de la CNT y de la FAE pidieron la abstención en las elecciones. El resultado de las elecciones fue una victoria para la derecha. El electorado se desplazó en esta dirección. La causa fue la división de la izquierda, de los partidos de la izquierda, por un lado, y la coalición más amplia de lo que era la fuerza propiamente de la CEDA, al incorporar incluso Renovación Española, los partidos carlistas y agrarios. La primera fuerza en número de votos fue de la CEDA, en segundo lugar de los radicales y en tercer lugar
del PSOE. Había ganado así aquellas fuerzas que se oponían al propio régimen republicano. Una primera parte del bienio de centroderecha está presidido por los gobiernos del Partido Radical, sobre todo encabezados por Lerroux. Tenían la intención de revisar las reformas progresistas de la primera parte del régimen republicano. En el ámbito de la política religiosa no se aplicó la ley de confesiones y congregaciones religiosas. Los colegios católicos siguieron funcionando y se aprobaría una ley por la cual el Estado seguiría sufragando en parte los sueldos de los sacerdotes. Se frenaría igualmente la reforma laboral y la reforma agraria, por el cual se devolverían las tierras confiscadas a la aristocracia latifundista. También se amnistió a los golpistas de 1932, del intento de golpe de Sanjurjo en 1932. Estas medidas de rectificación fraccionaron el partido radical de Lerroux, que se escindió en un ala de izquierdas encabezada por Martínez Barrios, y que va a entrar en coalición con los republicanos de izquierda dirigidos por Azaña, formando Izquierda Republicana. En la primavera y el verano de 1934 estuvieron protagonizados por una serie de conflictos sociales y también territoriales autonómicos en España. Los conflictos sociales se debieron a una huelga general de campesinos encabezada por el sindicato socialista FED en junio de 1934, que se extendió por Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia, con un balance de docenas de muertos y heridos y miles de trabajadores encarcelados. La causa fue el incumplimiento de los propietarios agrícolas de los reglamentos laborales y la bajada de los salarios, así como el numeroso paro en ese momento. El verano de 1934 igualmente estalló el conflicto de competencias con la Generalitat de Cataluña, referida a la publicación en marzo de 1934 de la Ley de Contratos de Cultivo, que daba a los arrendatarios la propiedad después de 18 años. En el País Vasco, por otra parte, se frenó por parte del gobierno de la CEDA del desarrollo del Estatuto de Autonomía. Ante estos problemas, la CEDA exigió participar en el gobierno para hacer frente a estos movimientos izquierdistas, a hacer frente al pulso que ejercía la Generalitat con el gobierno central de la República. Así, de esta manera, 3 ministros de la CEDA entraron en el gobierno de la República, dirigidos por Lerroux. La izquierda, los socialistas, respondió con un movimiento revolucionario, con la creación de un comité revolucionario dirigido por Largo Caballero. Se temía la evolución del régimen hacia una dictadura, a un régimen dictatorial como se produjo en Alemania en estos momentos. Los socialistas pretendían la nacionalización de la tierra, la disolución de todas las órdenes religiosas, del ejército y la Guardia Civil. El PSOE y la UGT iban de la mano. En este momento, la CNT rechazó sumarse a este comité revolucionario. La revolución se inició en octubre de 1934 en toda España. Se articuló en una convocatoria de huelga general en las principales ciudades. Pero las instituciones se mantuvieron fieles al gobierno, entre ellas la policía, el ejército.
Tampoco participaron los campesinos de la FET, ni el apoyo de la CNT, ni recibió el apoyo de la CNT, por lo que esta convocatoria de huelga general revolucionaria fue dominada por el gobierno. En cambio, tuvo dos manifestaciones relevantes, una en Cataluña, con la proclamación de Luis Companys, presidente de la Generalitat del Estado catalán dentro de la República Federal Española. El ejército bombardearía la Generalitat y el ayuntamiento, frenando cualquier proceso revolucionario o contra las leyes en esta comunidad. Solo en Asturias se produjo una auténtica revolución social entre el 5 y el 18 de octubre, apoyada sí por la CNT y los comunistas, originada en los centros mineros y extendida a las ciudades de Avilés, Gijón, que llegó incluso a tomar el centro de Oviedo. Estuvo dirigida por el Comité Regional de la Alianza Obrera y llegó a adoptar medidas de socialización y represión contra los enemigos de la revolución social. El ejército sofocó esta revolución con una fuerte represión al mando de la Guardia Civil y el Ejército de África. Se produjeron más de 1 millar de muertos entre los revolucionarios y unos 300 entre las fuerzas de seguridad. En total en España unos 30.000 personas fueron detenidas, entre ellas el antiguo presidente Azaña, acusado de un delito de rebelión, por el cual fue encarcelado. Se suspendería también indefinidamente la autonomía catalana y la ley de contratos de cultivo fue anulada.